Paco Cruz, Francisco Paco Cruz, más de 47 años en el periódico. Ya yo creo que ya van como 50, vengo diciendo 47 años por años, mi querido Paco. Yo creo que ya son como 50, medio siglo de investigar, de publicar, de hablar con la verdad. Autor de una larga lista de libros, sus dos más recientes, Las Damas del Poder y García Luna, El Señor de la Muerte, y orgullosamente miembro de esta familia sin censura. Paco, te abrazo. ¿Cómo estás, maestro? Muy buenos días. Vicente, ¿cómo estás? Buenos días. Mira, yo empecé, te voy a decir, porque además lo conozco por los registros del Seguro Social. Mi primer salario ya formal, como antes trabajé como periodista, pero salario formal que cuenta, lo cuenta el Seguro Social a partir de 1979 en un periódico de Toluca que ahora ya no existe, pero empecé a trabajar en 1979 como reportero, como periodista, Vicente. Así que échale cuentas de 79 hasta acá, es un buen de tiempo. Es un buen de tiempo, y eso incluye 15 años como corresponsal extranjero en Colombia, en Perú, en República Dominicana, en Haití, en Estados Unidos mucho tiempo también, 4 años y medio en Miami, imagínate, 2 años en San Antonio, 1 año y medio en Colombia. Así que llevo un buen camino recorrido, Vicente, 79 hasta acá. Y no he parado un solo día de trabajar, Vicente, ni uno. Oye, Paco, bueno, en tantos años te ha tocado seguramente conocer a personajes, tal vez a lo mejor a Pablo Iriart o a Raimundo Rivapalacio. Yo digo que Pablo Iriart está amenazando a la presidenta al tratar de defender a Raimundo Rivapalacio luego de la exhibida que le puso la presidenta en la mañanera del pueblo ayer. Y queda como payaso, como ridículo por lo que dice. No sé si lo viste, te lo pongo ahí el tweet, pero pues yo estoy consternado que se quieran defender y se enreden en su cola. Ceci, ¿tendrá el tuit de Pablo Iriart, por favor, defendiendo a Raimundo Rivapalacio y creo que hasta amenazando a la presidenta Claudia Sheinbaum? ¿Lo tiene mi querida Ceci, que para que me ayude, por favor, para que me lo ponga en pantalla? Eh, a ver si Ceci me ayuda. A ver si lo tenemos por ahí, Ceci. Ese. ¿Quién es Rivapalacio? Se dedica a lo de siempre, a golpear, dijo la presidenta Claudia Sheinbaum. Más respeto, presidenta. Rivapalacio es uno de los periodistas más importantes de México desde hace 45 años, forjado en el estudio y el trabajo. Mírase, presidenta, y no promueve una tragedia. Pues por eso te pregunto, Paco, ¿a qué arañas y alacranes, culebras has conocido en tantos años de carrera, maestro? Vicente, a los dos los conozco bien. Primero déjame hablarte de Pablo Iriart Lebert, que es el que menos mencionamos. Pablo Iriart Lebert es un hombre violento, es un hombre pinochetista abiertamente, es pariente de Augusto Pinochet. Pablo Iriart Lebert es un hombre de extrema derecha, salinista, que hizo malos negocios en Notimex, luego fue a destruir El Nacional, ¿te acuerdas? El periódico del gobierno mexicano. Es un hombre muy violento, ¿sí? Son esas personas que más o menos escriben bien, hay que reconocerlo, pero son violentos de extrema derecha, son provocadores y claro que están atacando a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo con este tweet, con este post de Pablo Iriart Lebert, lo que está atacando es abiertamente, pero es un salinista que luego se hizo converso panista, luego otra vez priista con Enrique Peña Nieto, pero son estos hombres que siempre han hecho negocios al amparo del poder. Mira, después de que cierra, por ejemplo, el Nacional, en el que hace grandes negocios, Pablo abre la Crónica. ¿Sí? Después la vende, claro, y hacen otras negociaciones, pero siempre han hecho negocios al amparo del poder. Así que Pablo, lo conozco bien, trabajé con él, coincidimos y tuvimos un pleito larguísimo, lo debo decir abiertamente, en Notimex porque quería nombrar a sus cuatotes como corresponsales internacionales en Notimex. Así que es un hombre, primero, chileno, de extrema derecha, familiar de Augusto Pinochet.
Pablo Iriart Lebert. Segundo, salinista, hizo grandes negocios con Carlos Salinas de Gortari, lo mismo que Raimundo Riva Palacio. Sí, que también fue, por cierto, director general de Notimex en algún momento. Y así que tienes a un pinochetista salinista y luego tienes a otro salinista, pero que tiene igual de pecados que Pablo Iriart, nada más, pues además yo lo he confesado y además lo escribí en un libro, jefe de prensa no formal de Genaro García Luna. Y le llevaba todos sus asuntos y es uno de los personajes que también ha hecho grandes negocios al amparo del periodismo. Él dice, no le dan, a mis periódicos no les han, a mí no me han dado, le han dado a mis periódicos, pues sí, pero le daban porque él era el director y porque es un chantajista y porque es un hombre que intenta, como otros periodistas, descarrilar, romper el gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo. Mira, Raimundo Riva Palacio en los últimos días, por ejemplo, lo mismo que Carlos Loret de Mola, pero Raimundo, que estamos hablando de él, ha puesto un círculo de tiro al blanco a periodistas jóvenes. Les ha puesto un tiro al blanco para que los ataquen los grupos de extrema derecha, los grupos violentos. Así que son dos personajes negros del periodismo en este país, los dos, Vicente, y son la misma generación. Son la misma, bueno, es más o menos mi generación y con los dos me tocó coincidir, y son los dos ahora, desde que llegó el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, son golpistas y ahora están usando con irresponsabilidad. No irresponsabilidad, son golpistas, ¿va? Están usando las palabras, ellos son en parte como Loret de Mola, que usan terrorismo y exterminio, como si no conocieran las definiciones, como si no conocieran nada, están aprovechando el tema del rancho Izaguirre allá en Jalisco para golpear más a la presidenta, para golpear a los youtubers y eso, bueno, hay que verlo con sus escritos. Y ahora Pablo Iriart Lebert pues prácticamente está amenazando a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, pero así son personajes de extrema derecha protegidos por Carlos Salinas de Gortari, los dos protegidos por el expresidente Felipe Calderón Hinojosa. Y bueno, en el caso de Riva Palacio, no puede hablar de ingenuidad. Querían hacer presidente o candidato presidencial, por lo menos, a Genaro García Luna, y los dos han usado, pero en el caso específico de Riva Palacio, ha usado las palabras exterminio, terrorismo, como una forma de alentar el golpismo. Es decir, son terroristas, periodistas terroristas, porque ellos saben todo lo que implica usar exterminio, lo que implica usar terrorismo, y lo usan con deliberación, lo usan con dolo, lo usan con todas las ventajas para golpear a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Así que esos son los dos periodistas que yo conozco, Vicente, con los que me topé en algún momento de mi carrera, y hay otros, Luis Cárdenas, pues, por ejemplo. Sí, son estos periodistas que han formado una escuela de periodistas de derecha que no entienden o entienden las cosas que están diciendo y lo hacen, las usan a propósito, usan las palabras ¿para qué? Para golpear, para romper a gobiernos como el presidente Andrés Manuel López Obrador primero y ahora con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Así que son periodistas que tienen un historial negro en este país. Escuela, dice de Pablo Iriart, pues sí, escuela de qué, de periodistas golpeadores, de periodistas chantajistas. Hay que ver cuánto dinero les entregó el gobierno del presidente Calderón, cuánto el presidente Peña, pero sobre todo cuánto les entregó Salinas. Los dos son hechuras de Carlos Salinas de Gortari, Vicente. Oye, Paco, y bueno, pues déjame avanzar con los temas porque se viene la mañanera y eso no lo detiene nadie y se viene con todo la presidenta. Oye, Paco, pues con votos hasta del PRI se detiene el desafuero contra Cuauhtémoc Blanco. La mano de Alito en esto, o sea, ya hemos criticado a Cuauhtémoc Blanco, pero que votos del PRI para también evitar que sea desaforado Cuauhtémoc Blanco ayer en la Cámara de Diputados. Una locura. Son personajes que nada le aportan a la 4T y que tienen que abrir un debate nuevamente sobre el fuero de legisladores y legisladoras. No sé qué tanto le pueda costar a Morena, pero tema importante esto de Cuauhtémoc Blanco, mi querido Paco. No, Vicente, yo digo que Ricardo Monreal y Noroña también,
y Noroña, que es además un amigo de la Casa Sin Censura, pero hay que decirlo, están vendiendo su alma al diablo, que no es otro sino Alejandro Moreno Cárdenas. Imagínate buscar una alianza con el PRI para salvar a Cuauhtémoc Cárdenas Bravo, discúlpame, Cuauhtémoc Blanco Bravo. Sí, Cuauhtémoc Cárdenas, dije, Cuauhtémoc Blanco Bravo. Imagínate cuánto le va a costar esa alianza. Alito es un chantajista, es un mafioso, va. Y ayer era claro, un grito de guerra de Alito no está solo, 291 votos de Morena y del PRI para salvar a Cuauhtémoc Blanco. Eso es debe ser una desgracia para Morena. Todo mundo conoce lo que es Alito, todo mundo conoce ahora lo que es Ricardo Monreal Ávila, que es capaz de hacer lo que sea. No solo mira, es acusado de abuso sexual en tentativa, ciertamente, pero es acusado de violencia psicológica. Están arropando a un hombre que tiene acusaciones de desvío de fondos cuando fue gobernador de Morelos. Es un hombre que no es muy limpio, es un hombre que nació tramposo. Como futbolista, pues sí pudo ser muy buen futbolista, yo lo reconozco. Incluso estoy convencido que fue mejor que Hugo Sánchez como futbolista, aunque el otro brilló más en el extranjero, pero ídolo era Cuauhtémoc Blanco, un hombre, pero que como futbolista fue tramposo, fue alevoso. Imagínate como gobernador, que además llegó en un acuerdo muy, muy oscuro con Hugo Eric Flores, que es el presidente, hay que decirlo, ¿sí?, de la sección instructora de la Cámara de Diputados, y no lo están salvando solo de las acusaciones de abuso sexual en tentativa contra su media hermana. No, lo están salvando de todos esos malos manejos. Así que Cuauhtémoc Blanco tiene inmunidad de todos el desastre que hizo en Morelos, que eso lo hemos documentado aparte, vínculos con el crimen organizado cuando fue gobernador, triangulación de recursos en su administración, las acusaciones de la gobernadora de Morelos, ahí están, y hay que ver quién es Hugo Eric Flores, que es el presidente de la sección instructora. Vicente, es un hombre que fue acusado no acusado, defendió a paramilitares de la matanza de Acteal, Vicente. Así es, mi querido Paco, y vamos a estar al pendiente de las reacciones porque ya veo, imagínate, que está colgada del tema hasta Xóchitl Gálvez, habla de maromas, aliados de Morena en la Cámara de Diputados para justificar el rechazo al desafuero de Cuauhtémoc Blanco, en fin. También hay que estar al pendiente de la audiencia hoy de Rafael Caro Quintero en corte estadounidense. Caro Quintero podría enfrentar de cadena perpetua a la pena de muerte, mi querido Paco, y bueno, por lo que representa en la lucha contra el narcotráfico, al menos, no sé qué tanto real, pero sí simbólicamente, Paco. No, mira, Vicente, yo digo, lo dijimos aquí el día que los desterraron de México a los 29. Aquí lo dijimos, el caso de Rafael Caro Quintero es el más emblemático de todos. Claro, está Vicente Carrillo Fuentes también, y los Z40, Z42, pero Rafael Caro Quintero es un emblema porque lo buscaba la DEA desde 1985 por el asesinato del Kiki Camarena. Y hoy, justamente a las 3 de la tarde, hora de Nueva York, va a comparecer ante el juez federal Frederick Block, se llama. Seguramente su caso va a terminar en el caso de Brian Cogan, que tú y yo lo conocemos bastante. Bueno, los mexicanos lo conocen bastante bien, es el verdugo de los mexicanos, ¿no? El Chapo Guzmán, Genaro García Luna, y sí enfrenta la cadena perpetua si tomamos en cuenta como está en estos momentos Donald Trump, y la pena de muerte por el asesinato del Kiki Camarena. Si se lo quieren cobrar, tienen un gran trofeo, y además, ese de los hombres que dejó una dinastía en el narco, no con su nombre, pero sí dejó una dinastía. Crean el cártel de Guadalajara. Una vez que secuestran, torturan y asesinan al Kiki Camarena, se crean las familias de narco que conocemos. Por un lado,
los Carrillo Fuentes, Amado, Cipriano, Vicente, y por el otro lado, los lo- los, ah, los Félix Gallardo o los Félix en Tijuana, Baja California, ¿no? Fue un hombre que forjó alianzas con narcotraficantes hasta de Sudamérica, y luego vienen las alianzas de los cárteles o del cártel de Juárez, que es herencia de este hombre, de Caro Quintero, con Pablo Escobar Gaviria, con Gonzalo Rodríguez Gacha, con Carlos Leder, y lo mismo los Félix Gallardo, ¿no? Benjamín, Ramón, Francisco, Rafael, Enedina, Arellano Félix, son parte de esta camada. Ellos son la herencia de estos, así que tiene la captura y la entrega después a la expulsión de Caro Quintero a Estados Unidos, tiene una carga histórica que lleva hasta el cártel de Guadalajara y se presentará, y en ese espacio, mira, esta semana el Departamento de Justicia, para que vean lo que representa Caro Quintero, sin que haya hecho nada, sin nada, ordenó endurecer las medidas para ablandarlo en la cárcel en la que está en Nueva York. Caro Quintero, no tiene acceso a llamadas telefónicas, no tiene acceso a contactos personales, no tiene acceso a posibilidad de escribir cartas, es decir, lo están castigando y eso representa todo lo que es Caro Quintero en la historia de la DEA. En su primera audiencia, recuerdas, estaba llena de agentes de la DEA y de agentes del servicio secreto, así que tiene desde la semana pasada medidas especiales para evitar cualquier riesgo, aunque no represente ningún riesgo, lo van a castigar, lo van a someter, lo van a doblegar, y no podemos hablar de derechos humanos porque todos sabemos quién es Estados Unidos. Yo te decía, comunicación limitada, nula incluso, dijeron los fiscales, no tiene ni siquiera secrecía para hablar con sus abogados defensores. De modo que sus llamadas, lo que haga es monitoreado las 24 horas del día, Vicente. Eso es lo que representa Rafael Caro Quintero, y en estos días también debe estar ahí presente Vicente Carrillo Fuentes, pero es lo mismo, imagínate en los 90 y 2000 más o menos, el cártel de Juárez exportaba o era responsable de exportar el 60% de la cocaína que consumían los adictos estadounidenses. Así que son dos grandes casos, pero Caro Quintero, yo digo, como no sabemos, Vicente, en qué acuerdos fue desterrado de México y entregado a Estados Unidos, sí hay la posibilidad de que Donald Trump ordene condenarlo a muerte. Y digo ordene porque ya vimos de cómo se las gasta Donald Trump y cómo presiona a los jueces para que hagan lo que él quiera. Así que yo no dudo que estén estudiando verdaderamente la pena de muerte y que le entreguen en charola de plata, como hacían los capos en ese entonces, la cabeza de Caro Quintero a Donald Trump, Vicente. Y va a ser un caso interesante, y además, ¿recuerdas a la fiscal que llevó el caso de Caro Quintero, discúlpame, de la fiscal que llevó el caso de García Luna? ¿Cómo se llamaba? Anita Comatiredi. Ella Sí. es la fiscal que va a llevar el caso, o que lleva ya, sí, que lleva el caso de Caro Quintero. Ya vimos cómo le fue a Genaro García Luna, así que yo digo nada más, ella es esa misma fiscal la que va a llevar el caso de Caro Quintero, Vicente. Oye, Paco, pues estaremos al pendiente y si se puede hasta presentes en la corte. Oye, Paco, estoy también al pendiente de las declaraciones de Donald Trump, que reconoce la labor de México y Canadá, y más aún la declaración de Ron Johnson, ahora que se reúne con Donald Trump, el designado como próximo embajador de Estados Unidos en México, un halcón, pues, expresó su entusiasmo por asumir el cargo diplomático y elogió la colaboración bilateral en materia de seguridad. En su primer mensaje oficial, Ron Johnson reconoció los esfuerzos del gobierno mexicano, particularmente de la presidenta Claudia Sheinbaum y del secretario de Seguridad Omar García Harfuch en el combate al tráfico de fentanilo hacia territorio estadounidense, y cito: estoy muy alentado por la voluntad de cooperación del nuevo gobierno mexicano. La lucha contra el fentanilo requiere coordinación total entre nuestras naciones. Bueno, pues cuando muchos esperaban que el halcón Ron Johnson llegara con la espada desenvainada, parece que no tanto, pero bueno, no hay que confiarse, Paco.
dices bien, no hay que confiarse, pero esto mientras aquí en México los conservadores, la prensa conservadora, la oposición y mantienen el golpeteo contra la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, lo que pasó anoche en este encuentro de Donald Trump con los con algunos gobernadores, embajadores designados, te dice lo que están viendo ellos. Es decir, la estrategia de la presidenta, y debo de reconocer contra todo lo que pienso, que están reconociendo la estrategia de Omar García Harfuch, Vicente, ¿sí? Están haciendo un buen trabajo, bueno, pues lo hemos visto, por lo menos hay 15,000 delincuentes criminales capturados, pero de esos 15,000, 1,500 interesan o también son buscados por Estados Unidos o forman parte de lo que llaman en Estados Unidos de personajes de búsqueda. Está dando resultados y la estrategia comercial de la presidenta también está dando resultados. La estrategia por contener la migración irregular, por llamémosla, ellos dicen ilegales, nosotros decimos indocumentada, pero la estrategia para combatir a los migrantes irregulares le está dando resultado al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, tanto que ve cómo está el peso, ve cómo están los indicadores en la Bolsa Mexicana de Valores y cómo están cuando se acerca la fecha del 2 de abril, estamos hoy a 26, estamos a una semana de que Donald Trump dé a conocer su plan de los aranceles compartidos, ¿no? La represalia por el tráfico de fentanilo, por los migrantes, así que está dando resultado lo que dijeron ayer. No solo lo dijo Ron Johnson, Estados Unidos también dijo que está dando resultado, que está trabajando la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, y dijo Donald Trump que México y Estados Unidos, que México y Canadá han intensificado sus esfuerzos, y lo dijo ante los futuros embajadores de México, a Ron Johnson, y de Canadá, Vicente. Así que mientras la oposición aquí se quiebra la cabeza, está tratando de romper o de quebrar el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, Donald Trump, que es un tipo que hay que ver cómo tiene a Europa bajo la bota, cómo tiene a Ucrania, México tiene un respiro. Yo espero que el próximo 2 de abril, pues estas palabras de Ron Johnson, de Donald Trump anoche, se traduzcan en aliviar la situación y apuntalar el trabajo que están haciendo la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, y debo decirlo, el gabinete de seguridad encabezado por Omar García Harfuch, el secretario general y el secretario almirante. Así que están haciendo un trabajo que por lo menos entra en lo que nadie esperaba en Estados Unidos, que llegó con la espada desenvainada amenazando a Claudia Sheinbaum Pardo con aranceles del 25%, luego los bajó a compensatorios, y hoy estamos esperando al 2 de abril, pero con lo que pasó anoche, dices tú bien, no hay que confiarse, pero me da la impresión que Donald Trump está preparando para aliviar las presiones sobre el gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo, Vicente. Paco, tu opinión de esto que te voy a proyectar. La querida Ceci lo ha recuperado. Más audios de una periodista de investigación. Nótese mi sarcasmo. Anabel Hernández, échalo, Ceci. Está demostrado que el Mayo Zambada se encontraba a todo dar en México. En los últimos meses nos enteramos los periodistas que empezó a recibir ahí un montón de visitas de periodistas, de gente. ¿Por qué? Porque el Mayo Zambada se siente el presidente de México. Incluso hay quienes afirman que él actuaba prácticamente como un presidente de México. Entonces, él decía sí, estos no, este candidato sí, este candidato no, etcétera, etcétera. Él se sentía totalmente impune, pues su amigo Andrés Manuel López Obrador tenía pláticas frecuentes con él. Incluso López Obrador, yo lo dije aquí en un momento con aquella entrevista, lo recibió en Palacio Nacional. Mientras el Mayo Zambada estaba a todo dar en México, en Estados Unidos, pues evidentemente crecían los muertos por el tráfico de fentanilo. ¿Qué es lo que hacen? ¿Le piden colaboración al gobierno de México? No. Imagínate el nivel de sospecha que el del gobierno de Estados Unidos hacia México, que prefirieron confiar más en un narcotraficante, pensaron que era más confiable y honorable que en el presidente de México, y tienen razón. Yo tuve la información apenas como pocas horas después de la detención de que había sido una misión encabezada por el FBI, de acuerdo con Joaquín Guzmán López,
que pues sí, lleva a la fuerza contra su voluntad al Mayo Zambada y lo entrega a Estados Unidos porque Joaquín sí ya tenía un acuerdo con los americanos. Bueno, pues ahí está lo que dice Anabel Hernández y lo menciono porque Ricardo Anaya, el senador del PAN, anda pidiendo una comisión independiente para Teuchitlán. O no sé, a ver cómo. Van a decir los panistas que eso ya fue hace mucho, pero yo pediría también una comisión independiente para investigar lo que ocurrió en el narcogobierno de Felipe Calderón. O tú también piensas que ya fue hace mucho, mi querido Paco. Lo digo con mucho sarcasmo porque Paco pues es el autor del libro García Luna, El Señor de la Muerte. En cualquier momento me permites interrumpirte por la mañanera, Paco, pero ahí te dejo el tema. Claro que sí, Vicente, en cuanto aparezca la presidenta y lo tratamos al rato. Mira, yo digo, primero, ¿ante quién lo está diciendo? Verdaderamente, yo tengo una lista de periodistas de comunicadores, discúlpame, Vicente, comunicadores con los que jamás entraría, jamás de veras, porque perdería lo poquito que he ganado. Y uno de ellos es Carlos Alarraqui, que es un hombre que miente, pero ese no me extraña, ese es el nivel de Anabel Hernández, su nivel es él o Carmen Aristegui. Mira, y te lo digo esto porque voy a contestar eso y luego lo ampliamos, porque le acaban de desmentir en el noticiero de Carmen Aristegui una testigo que había visto la entrega de millones y millones al gobierno de López Obrador del producto del narco, Jocelyn Hernández Jiménez, que tanto cita Anabel, acaba de desmentir en el programa de Carmen Aristegui, desmintió a Carmen Aristegui, a Anabel Hernández, a Héctor de Mauleón, los acaba de desmentir y acaba de decir esta mujer que llevan 150 notas golpeándola con una versión que ella no dio sobre supuestos dineros del narco entregados al gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Acaba de desmentir a Anabel y ahora está diciendo esto. No, hombre, yo digo, ya, verdad, con todo respeto, no me gusta mucho hablar de periodistas, pero eso nota. Lo mismo que Pablo Iliad, lo mismo que Raimundo Rivapalacio. Anabel Hernández está en un nivel de ficción, en un nivel de invento que ni ella misma se la debe creer, Vicente, de veras. Dice, yo recibí la información después de que entregaron al Mayo Zambada. ¿Por qué no la recibió antes? ¿Por qué no nos dijo que se iba a ir? ¿Por qué antes no nos dijo que el Mayo despachaba en Los Pinos prácticamente? No, ya se voló con el nivel de educación que tiene el Mayo Zambada, la verdad, entregado a Estados Unidos, la verdad es que no es un tipo tan brillante como se piensa, pero Anabel, no, ya está en nivel superlativo de invención, y yo digo que un día dice una mentira, pero al otro día necesita decir otra más grande para mantenerse ahí en primera línea, Vicente, así que esa es Anabel Hernández, a la que acaban de desmentir en el noticiero de su amiga Carmen Aristegui, Vicente, pero ese es su nivel es Alarraqui, su nivel es Carmen Aristegui, que están haciendo hace mucho, Vicente, no ahora, y lo digo con mucho respeto porque yo te dije, a mí no me gusta mucho hablar de Carmen Aristegui porque primero fue de las primeras personas que me abrió los micrófonos cuando en el primero y en el segundo de mis libros, cuando casi nadie me conocía, pero están haciendo periodismo basura. Eso están haciendo hace mucho, desmintiendo a Carmen Aristegui, una testigo desmintiendo a Carmen Aristegui, a Anabel Hernández, a Héctor de Mauleón, tres monstruos del periodismo. No, Vicente, ese ya es el nivel máximo, pero que te entreviste Carlos Alarraqui, eso ya es nivel superlativo de bajeza, Vicente. Así es, mi querido Paco. Recuerde, Las Damas del Poder y García Luna, El Señor de la Muerte, los dos más recientes libros del maestro Paco Cruz. Y que te sigan apoyando en redes sociales, Paco. Nos vemos al ratito. Recuérdanos las redes sociales antes de que te vayas, maestro. Sí, Vicente, nos vemos después de que termine la mañanera para ampliar temas, pero recuerde yo, @Paco Cruz Jiménez en X, antes Twitter, Francisco Cruz Jiménez en Facebook. Y buenos días, Vicente, y nos vemos al rato. Aquí estoy pendiente de la mañanera. Claro que sí, te mando un abrazo, maestro. El maestro Francisco Paco Cruz, hablando con nosotros sin censura.